Mires donde mires hoy en día, encuentras la misma idea repitiéndose una y otra vez en la cultura popular, en las películas, en las charlas de tecnología y en los foros de internet. La gente se pregunta, con una mezcla de fascinación y miedo, ¿vivimos en una simulación? ¿Es esto real o es un videojuego sofisticado? Grandes empresarios de la tecnología y físicos teóricos se sientan en podcasts y discuten seriamente la probabilidad estadística de que nuestro universo sea un código binario corriendo en el servidor de una civilización alienígena avanzada. Hablan de Matrix, hablan de píxeles, hablan de desconectarse. Yo escucho todo esto y sonrío. Sonrío porque me fascina ver cómo el ser humano necesita inventar metáforas externas para explicar lo que ocurre dentro de su propio cráneo. Sonrío porque la respuesta a esa pregunta no está en Silicon Valley ni en una galaxia lejana. La respuesta ha estado siempre aquí, en los libros de fisiología y en el laboratorio de neurociencia. Quiero ser muy honesto contigo desde el primer minuto de este video. No estoy aquí para decirte que eres un programa de computadora creado por extraterrestres. Eso es ciencia ficción, y aunque es divertido imaginarlo, nos aleja del verdadero milagro. Lo que vengo a decirte es algo mucho más asombroso y a la vez rigurosamente científico. No necesitamos imaginar computadoras gigantes. La biología ya inventó ese mecanismo hace millones de años. La Matrix existe, sí, pero no es una prisión digital impuesta por máquinas malignas. La Matrix es tu propio cerebro. Piénsalo un momento. ¿Qué es lo que hace un ordenador cuando corre un videojuego? Toma una serie de datos eléctricos invisibles, ceros y unos, los procesa a través de una tarjeta gráfica y proyecta en una pantalla un mundo de colores, formas y sonidos para que el usuario pueda interactuar con él. Crea una ilusión de solidez y espacio donde solo hay código. Tu sistema nervioso hace exactamente lo mismo. Tu cerebro está encerrado en una bóveda de hueso, el cráneo en completa oscuridad y silencio. Tu cerebro nunca ha visto el sol, nunca ha sentido el viento, nunca ha tocado una piedra. Lo único que tu cerebro conoce son impulsos eléctricos, chispazos químicos, y sin embargo, con esa materia prima tan abstracta, tu cerebro es capaz de construir, de simular este teatro inmenso que llamas realidad. Así que, en un sentido muy técnico, sí, vives en una simulación. Vives en un modelo de la realidad construido por tus neuronas para permitirte sobrevivir. Vives dentro de una realidad virtual biológica generada instante a instante por tu corteza cerebral. El objetivo de este análisis no es convencerte de una fantasía mística. Al contrario, mi objetivo es despojarte de la ilusión ingenua de creer que tus ojos son ventanas transparentes. Quiero llevarte al cuarto de máquinas de tu propia percepción. Quiero que entiendas cómo se construye la imagen, cómo se teje el sonido y cómo se fabrica la sensación de yo. Porque cuando entiendes que la realidad es una construcción activa y no una recepción pasiva, las reglas del juego cambian. Dejas de ser una víctima de lo que ves y empiezas a entender tu responsabilidad en lo que estás creando. Pero antes de entrar en la mecánica, antes de hablar de campos neuronales y de la red del espacio, tenemos que plantear la pregunta fundamental. Si aceptamos la metáfora del videojuego, si aceptamos que el cuerpo es el avatar y el mundo físico es el escenario renderizado, la pregunta que realmente importa, la que te quita el sueño por la noche, no es cómo funciona el juego. La pregunta real es ¿quién está jugando? ¿Quién es ese observador silencioso que está detrás de tus ojos ahora mismo? ¿Eres el personaje que sufre y se preocupa o eres la conciencia que mira la pantalla? Vamos a intentar averiguarlo. Bienvenidos al misterio de la percepción. Empecemos por lo más básico, por lo que tienes ahora mismo al alcance de tu mano. Quiero que extiendas el brazo y toques la mesa o la pared o la silla en la que estás sentado. Hazlo. Golpéala suavemente con los nudillos. ¿Qué sientes? Tus sentidos te envían un mensaje claro e inequívoco. Esto es sólido, esto es duro, esto es materia continua y estática. Tus ojos te dicen que tiene un color definido, tus oídos te dicen que produce un sonido específico al ser golpeada, tu cerebro te está gritando que esa mesa es la realidad. Pero la física desde hace 100 años nos dice algo muy distinto. Si tuviéramos un microscopio lo suficientemente potente para ver la estructura atómica de esa mesa, ¿qué veríamos? No veríamos madera, ni plástico, ni metal. Veríamos un vacío espeluznante. Si el núcleo
de un átomo fuera del tamaño de una canica y lo pusiéramos en el centro de un estadio de fútbol, los electrones estarían zumbando en las gradas más lejanas. Todo lo que hay en medio, todo el campo de juego es espacio vacío. La materia es esencialmente vacío electromagnético. Entonces, ¿por qué no la atraviesas con la mano? ¿Por qué sientes que es dura? Porque lo que estás sintiendo no es materia. Lo que estás sintiendo es repulsión de campos de fuerza. Los electrones de tu mano y los electrones de la mesa tienen la misma carga negativa, se repelen con una fuerza brutal. Tu cerebro toma esa interacción matemática de fuerzas invisibles y la traduce a un lenguaje que tú puedas entender, la sensación de solidez. Aquí es donde entra el concepto clave de la informática que encaja perfectamente con la neurofisiología, la interfaz de usuario. Piensa en la pantalla de tu computadora. Ves un icono de una carpeta amarilla, ves un icono de una papelera. Esos iconos son amables, son coloridos, son fáciles de entender, pero ¿son reales? ¿Hay una carpeta de cartón amarilla dentro de tu disco duro? ¿Hay una papelera de metal? No. Dentro de la computadora la realidad es un caos de voltajes, transistores microscópicos y secuencias interminables de ceros y unos. Si tuvieras que interactuar con la realidad cruda de la computadora, el código binario, no podrías hacer nada. Sería demasiado complejo, te volverías loco intentando abrir un archivo. Así que los ingenieros crearon una mentira útil, crearon una interfaz gráfica que oculta la complejidad del código y te muestra símbolos sencillos. Tú haces clic en la carpeta y el archivo se abre. No te importa el código, te importa la función. Tu cerebro hace exactamente lo mismo. El universo real, el que existe fuera de tu cráneo, es un océano de energía electromagnética, fotones, ondas de presión y campos cuánticos. Es un caos de información infinita. Si tu cerebro te mostrara la realidad tal cual es, no sobrevivirías ni un minuto. Te quedarías paralizado ante la magnitud de la información. ¿Qué hizo la evolución? Diseñó una interfaz de usuario biológica, diseñó un sistema de iconos. El color es un icono. En el universo no existe el rojo ni el azul, solo existen longitudes de onda de la luz. Una onda de 700 nanómetros no es roja, es solo una onda larga. Pero tu cerebro capta esa onda y para ayudarte a distinguirla de una onda de 400 nanómetros, la pinta en tu conciencia. Le asigna el qualia rojo. El rojo es un código interno. Es una etiqueta que tu sistema nervioso le pone a la energía para que sepas, cuidado, esto es fuego, o mira, esto es una fruta madura. El sonido es un icono. Fuera de ti no hay música ni palabras. Hay compresiones y descompresiones de las moléculas del aire, silencio absoluto y vibración. Tu cerebro transforma esa presión mecánica en la experiencia de una sinfonía. Por lo tanto, llegamos a una conclusión científica ineludible. No vemos la verdad, vemos un modelo de utilidad, vemos un mapa simplificado que nos permite navegar por el territorio sin morirnos. Donald Hoffman, un teórico cognitivo actual, usa una analogía brillante. Si estás jugando un videojuego y ves un botiquín de salud en el suelo, lo agarras y te curas. Ese botiquín es un icono azul con una cruz blanca, pero en el código del juego no hay ninguna cruz ni ningún color azul. Hay una línea de programación. Si tú te empeñaras en ver el código, la verdad, perderías el juego. Te comería el monstruo mientras intentas descifrar los ceros y unos. Para ganar el juego, para sobrevivir en la evolución, necesitas ignorar la verdad y enfocarte en los símbolos. Vivimos inmersos en una ilusión necesaria. La silla, la mesa, el sol, las estrellas son los iconos de tu escritorio mental. Son representaciones virtuales de una realidad energética subyacente que es mucho más extraña, mucho más compleja y mucho más abstracta de lo que tus ojos pueden mostrarte. Entender esto es el primer paso para despertar, porque si lo que ves es una representación, significa que la realidad es maleable. Significa que si cambias el código de procesamiento, si cambias el software de tu cerebro, los iconos pueden cambiar. La mesa puede dejar de ser sólida, el tiempo puede dejar de ser lineal. Pero para llegar ahí, primero tenemos que mirar detrás de la pantalla. Tenemos que preguntarnos, si quitamos los iconos, ¿qué queda? ¿Qué es el código fuente de este universo?
Si aceptamos la premisa anterior, que lo que ves, tocas y oyes es una interfaz de usuario, una simplificación sensorial, entonces surge la pregunta inevitable, la pregunta que ha obsesionado a los físicos desde principios del siglo XX. Si apagamos la simulación, ¿qué queda? Si tu cerebro dejara de pintar de colores el mundo, si dejara de crear la sensación de solidez, si quitáramos todos los iconos de la pantalla, ¿nos quedaríamos en la oscuridad absoluta? ¿Nos quedaríamos en la nada? El sentido común te dice que sí, que si quitas las cosas queda el espacio vacío, y que el espacio vacío es nada. Pero la física cuántica y nuestra teoría sintérgica afirman rotunda y radicalmente lo contrario. El vacío no existe. Lo que llamamos espacio vacío es en realidad la estructura más densa, más energética y más compleja del universo. Nosotros llamamos a esta estructura fundamental la látice. La palabra viene del concepto de enrejado o celosía cristalina. Imagina una red tridimensional que se extiende infinitamente en todas las direcciones, una matriz superconductora que llena cada rincón del cosmos. No hay un solo milímetro entre tú y la pantalla que no esté ocupado por esta red. Atraviesa las paredes, atraviesa la tierra, atraviesa tu propio cuerpo. Pero cuidado, no es una red de hilos físicos, es una red de información. Volvamos a la analogía del videojuego, porque es la mejor manera de visualizar esto sin perdernos en ecuaciones matemáticas. Imagina que estás jugando un juego de mundo abierto. Ves montañas, ves ríos, ves el cielo. Si pudieras apagar los gráficos pero mantener el programa corriendo, ¿qué verías? Verías líneas de código, verías ceros y unos fluyendo a una velocidad vertiginosa. Verías secuencias lógicas, if, jugador mueve X, den renderizar árbol. Ese código binario no se parece en nada al árbol. No es verde, no tiene hojas, no da sombra, pero el código es la causa del árbol. El código es la estructura fundamental que contiene la información del árbol. Sin el código, la imagen en la pantalla es imposible. El código es lo real, la imagen es la proyección. La látice es el código fuente del universo. Es un campo de energía de altísima coherencia. En su estado natural, cuando nadie la perturba, la látice es como un mar en calma absoluta. Es simétrica, es perfecta. Contiene, en estado latente, la posibilidad de todo lo que existe. Ahí dentro está la información de cada átomo, de cada estrella, de cada pensamiento que has tenido y que tendrás. Pero está en potencia, no en acto. Está como datos en un disco duro antes de abrir el archivo. Y esta estructura tiene propiedades que desafían nuestra lógica cotidiana, pero que son esenciales para entender quiénes somos. La primera propiedad es que en el código no hay distancias. En la pantalla del juego tienes que caminar para ir del punto A al punto B. En el procesador, el sector de memoria A y el sector de memoria B están conectados eléctricamente de forma instantánea. En la látice, la separación es una ilusión óptica. Todo está interconectado. Un electrón en tu cerebro y un electrón en una galaxia lejana son parte de la misma red continua. Si tocas una hebra de la red aquí, la vibración se siente allá. Esto explica por qué la ciencia ortodoxa no entiende la telepatía o la visión remota. Las buscan en el mundo de los íconos, donde hay separación, pero ocurren en el mundo del código, donde todo es unidad. La segunda propiedad es que es holográfica. Esto significa que la información del todo está contenida en cada una de sus partes. A diferencia de un rompecabezas donde una pieza solo tiene un fragmento del dibujo, la látice funciona como un holograma óptico. Si tomas un pequeño fragmento de la realidad y sabes cómo decodificarlo, encontrarás ahí comprimida la información del universo entero. Tú no estás en el universo está plegado dentro de ti. Así que para resumir este bloque, no vivimos en un vacío lleno de objetos sueltos. Vivimos inmersos en una sopa de información de alta densidad. Vivimos dentro de un campo energético que lo conecta todo y que contiene la información de todo. Pero si esto es verdad, ¿por qué tú no ves la red? ¿Por qué no ves la energía fluyendo? ¿Por qué ves una silla estática y aburrida? ¿Cómo se transforma ese código invisible y fluido en la realidad sólida y estable que percibes ahora mismo?
Para que el código se convierta en imagen hace falta algo que lo lea. Hace falta una tarjeta gráfica, hace falta un procesador, y ese procesador es la maquinaria más sofisticada del cosmos, tu cerebro. Vamos a ver cómo renderizas el mundo. Hemos establecido que existe un código fuente invisible, la Lattice, y que experimentamos una interfaz de usuario visible, el mundo sólido. Pero ¿cómo pasamos de uno a otro? ¿Cómo se convierte una sopa de energía cuántica abstracta en el sabor de un café o en la luz del sol golpeando tu cara? Aquí es donde entra el tercer jugador, el protagonista de nuestra historia, el procesador, es decir, tu cerebro. Pero necesito que hagas un esfuerzo consciente para borrar de tu mente la idea equivocada que te enseñaron en la escuela. Te enseñaron que tus ojos son ventanas. Te dijeron que el mundo entra por tus ojos, viaja por el nervio óptico y se imprime en tu cerebro como una fotografía. Te dijeron que la percepción es un proceso pasivo, el mundo está ahí fuera y tú simplemente lo recibes. Eso es falso, fisiológicamente falso. La percepción es un proceso activo. La realidad no entra en ti, la realidad sale de ti. Vamos a desglosar el proceso de renderizado paso a paso, tal como lo estudiamos en el laboratorio. Paso 1, la codificación. Imagina esa manzana roja de nuevo. En la Lattice, la manzana es una perturbación energética. Esa energía viaja y toca tu retina. En el momento en que toca la retina, sucede algo drástico. La retina no envía rojo al cerebro. La retina transforma la luz en impulsos eléctricos, en código Morse químico. Lo que viaja hacia adentro de tu cráneo ya no es la manzana, es un torrente de electricidad. Son datos brutos. Paso 2, la creación del campo. Esos datos llegan a la corteza visual y millones de neuronas empiezan a disparar en sincronía. Y aquí ocurre el fenómeno que la ciencia clásica ignoró durante demasiado tiempo. Sabemos por física básica que cuando una corriente eléctrica fluye por un conductor, se crea un campo magnético alrededor. Tu cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Cuando procesan información, crean un campo energético inmensamente complejo que se expande desde tu cráneo hacia el espacio. Nosotros llamamos a esto el campo neuronal. Tu cerebro no es una esponja, tu cerebro es una antena emisora. Estás radiando energía ahora mismo. Paso 3, el choque, la sinergia. Aquí es donde se crea la imagen. El campo neuronal sale de ti y choca con la Lattice del espacio. Imagina que lanzas una piedra a un estanque, tu campo neuronal, y choca con las olas que ya estaban en el estanque. Las ondas chocan, se mezclan, crean un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia es la realidad. La imagen de la manzana roja, su textura, su solidez, surge de ese choque. Es el resultado final de un cálculo matemático que tu cerebro realiza al interactuar con el espacio. Tú decodificas esa interferencia y dices, ahí hay una manzana. Por lo tanto, la realidad perceptual es una construcción mixta. No es solo lo de afuera y no es solo lo de adentro. Es el hijo que nace del matrimonio entre tu mente y el cosmos. Tú eres el proyector de cine. La Lattice es la pantalla. La realidad es la película. Y si todavía dudas de que esto sea una simulación biológica, tengo una prueba irrefutable. Una prueba que puedes medir con un cronómetro, el lag. En el mundo de los videojuegos en línea, todos odian el lag. Es el retraso entre que aprietas el botón y el personaje dispara. Bueno, lamento informarte que tú vives con lag. Todo el proceso que te acabo de describir, la luz llegando, la retina codificando, las neuronas disparando y el cerebro creando la imagen, toma tiempo, no es instantáneo. Tarda aproximadamente entre 50 y 150 milisegundos. ¿Entiendes lo que esto significa? Es vertiginoso. Significa que nunca, jamás en tu vida has visto el presente. Vives en el pasado, vives en un constante diferido. Cuando ves a alguien chasquear los dedos, ese evento ocurrió en el mundo físico una fracción de segundo antes de que tú lo vieras. Tu cerebro recibe los datos del pasado, los procesa, edita el video, incluso sincroniza el sonido con la imagen artificialmente para que no notes el desfase y te proyecta la realidad en tu conciencia con retraso. Lo que estás viendo ahora mismo no es el mundo, es el informe del mundo que tu cerebro te acaba de entregar. Estás viendo una reconstrucción, un render. Estás viendo una memoria inmediata, no el evento en sí.
Si esto no es la definición técnica de una realidad virtual, no sé qué lo sea. No estás tocando el ahora. Estás tocando la simulación del ahora que tu procesador ha tardado 100 milisegundos en construir. Entonces, si somos máquinas biológicas que proyectan una realidad diferida, si la pantalla es interna, surge la pregunta del millón. La pregunta que nos saca de la biología y nos mete en la conciencia pura. ¿Quién está viendo la película? Si el cerebro es el proyector, ¿quién es el espectador? ¿Quién es ese yo que se cree el protagonista del juego? Es hora de distinguir entre el jugador y el avatar. Hemos definido el hardware, el cerebro. Hemos definido el software, la mente y la percepción. Ahora nos falta la pieza final del rompecabezas, nos falta el usuario. Si todo esto es una simulación generada por tu cerebro, ¿quién eres tú dentro de ella? Para responder a esto, volvamos a la analogía del videojuego, porque la psicología humana funciona exactamente igual. Cuando entras a un juego de rol, lo primero que haces es crear un personaje. Le pones un nombre, le asignas una apariencia, le das una historia. Soy un guerrero, vengo del norte, soy fuerte pero lento. Necesitas ese personaje. Sin él no puedes interactuar con el mundo del juego. Sin un cuerpo virtual no puedes agarrar objetos virtuales. El personaje es tu vehículo, es tu herramienta de navegación. En la vida real ocurre lo mismo. Desde que naciste, tu cerebro y tu entorno cultural han construido un personaje para ti. Le pusieron un nombre, tu nombre. Le dieron una historia. Nací en tal ciudad, mis padres son estos, soy abogado, soy tímido, me gusta el café. Ese conjunto de etiquetas, recuerdos y condicionamientos es lo que en psicología llamamos el ego. Y quiero ser muy claro aquí, el ego no es el enemigo. En los círculos espirituales a veces se demoniza al ego. Se dice que hay que matarlo. Eso es un error. El ego es tu avatar. Es la interfaz psíquica que necesitas para moverte en esta sociedad y en este mundo físico. Necesitas un nombre para que te llamen. Necesitas una personalidad para relacionarte. El problema no es tener un avatar. El problema, y aquí radica la raíz de todo el sufrimiento humano, es que se te ha olvidado que es un avatar. Imagina a alguien jugando un videojuego de realidad virtual inmersiva. Se pone el casco, se pone los guantes hápticos. Los gráficos son tan perfectos, el sonido es tan envolvente que después de unas horas el jugador sufre amnesia temporal, olvida que está en la sala de su casa, empieza a creer que él es el soldado en la trinchera. Y cuando al soldado le disparan, el jugador en el sofá grita. Su corazón se acelera, suda frío, siente pánico real ante un peligro que es ilusorio. Esa es la situación de la humanidad actual. Has confundido al jugador con el personaje. Tú crees que eres tu cuerpo, crees que eres tu profesión, crees que eres tus pensamientos y tus emociones. Vives defendiendo al avatar. Si alguien insulta tu nombre, te ofendes. ¿Por qué? Son solo sonidos en el aire. Pero sientes que te atacan a ti. Si tu cuerpo envejece, te deprimes porque crees que tú te estás acabando. Pero la neurociencia y la introspección profunda nos revelan que hay alguien más, hay una presencia detrás del escenario. Haz este pequeño experimento ahora mismo. Escucha esa voz en tu cabeza que está analizando mis palabras. Esa voz que dice, esto tiene sentido o esto es raro. Tú puedes escuchar a esa voz, ¿verdad? Si puedes escucharla, significa que tú no eres la voz, tú eres el que escucha. Observa tus emociones. Quizá sientes curiosidad o aburrimiento o ansiedad. Si puedes observar la emoción, significa que tú no eres la emoción. El objeto observado nunca es el sujeto que observa. Entonces, ¿quién eres? Tú eres el observador puro, tú eres la conciencia testigo. En nuestra terminología, tú eres el campo de conciencia antes de colapsar en una forma, tú eres el jugador que sostiene el mando. El jugador no tiene nombre, no tiene edad, no tiene forma, no tiene historia. El jugador es simplemente la capacidad de darse cuenta. Es la luz del proyector, no las imágenes de la película. Esta distinción es vital porque es la única cura real para el miedo. En el videojuego,
El personaje puede caer por un barranco y morir. Aparece Game Over, pero al jugador en el sofá no le pasa nada. El jugador no se cae. El jugador no sangra. El jugador simplemente se quita el casco. La muerte física, desde esta perspectiva, no es el fin de la existencia. Es el fin de la simulación. Es el momento en que se apaga la interfaz del avatar, pero la conciencia, el observador, no es un producto del cerebro, es la entidad que utiliza el cerebro. Si la radio se rompe, la música, la onda de radio sigue existiendo en el espacio. Solo deja de sonar en ese aparato. Entender esto te da una libertad inmensa. Significa que puedes jugar el juego de la vida con pasión, pero sin angustia. Puedes amar, trabajar, construir y luchar por tus sueños, pero sabiendo en el fondo que pase lo que pase, tu verdadera esencia es invulnerable. El personaje está sometido al tiempo y al espacio. El personaje va a morir, es ley de vida. Pero tú eres el que mira el tiempo, y el que mira el tiempo no está en el tiempo. El objetivo de desarrollar la conciencia no es escapar del mundo, no es dejar de jugar, es jugar con lucidez. Es recordar en medio de la batalla que todo esto es un escenario increíblemente sofisticado, diseñado para que aprendas, y que tú no eres la máscara que llevas puesta, tú eres el actor. Hasta ahora hemos hablado de hardware, software y usuarios. Hemos desarmado la realidad pieza por pieza, pero si nos quedamos solo en la teoría, esto no sirve de nada. Si aceptas que vives en una simulación generada por tu cerebro, la pregunta inmediata que cualquier jugador inteligente se haría es: ¿puedo modificar el juego? ¿Tengo que conformarme con el guión que viene por defecto? ¿O existen códigos de acceso? ¿Puedo cambiar la dificultad? ¿Puedo alterar el entorno? La respuesta es un rotundo sí, pero quiero que olvides la palabra magia. La magia es simplemente ciencia que todavía no entendemos. Lo que vamos a discutir aquí es física de la atención. En nuestro modelo, la realidad se crea por la interacción entre tu campo neuronal y la látice. Si quieres cambiar la realidad, la imagen en la pantalla, tienes dos opciones. 1. Intentar pintar sobre la pantalla con un rotulador, que es lo que hace la mayoría de la gente. Luchar físicamente contra los problemas externos. 2. Cambiar la diapositiva en el proyector. Cambiar la frecuencia de tu cerebro. La herramienta principal para hacer esto es el factor de direccionalidad. En términos simples, tu atención. La física cuántica ya nos enseñó que el observador colapsa la función de onda. El electrón existe como una nube de probabilidades infinitas hasta que tú lo miras. Al mirarlo, lo obligas a definirse, lo obligas a hacer algo. Tu atención es el cursor del ratón en esta simulación. Allí donde pones tu atención, estás enviando un flujo masivo de energía neuronal, estás incrementando la densidad de procesamiento en ese punto de la látice. Lo que observas lo solidificas. Si te levantas por la mañana y pones toda tu atención obsesiva en tus deudas, en tu enfermedad o en tu soledad, ¿qué estás haciendo a nivel técnico? Estás usando tu superordenador biológico para renderizar esa realidad en 4K, le estás dando energía, la estás sosteniendo, estás colapsando la onda de probabilidad en el evento «tengo problemas». Eres tú quien mantiene vivo el problema al observarlo constantemente con miedo. Pero aquí entra el concepto más importante de mi carrera, el concepto que da nombre a toda mi teoría, la sintergia. La palabra sintergia es la unión de dos conceptos, síntesis y energía. Es una medida de coherencia, es una medida de orden. Imagina la luz. Tienes una bombilla vieja de 60 vatios, emite luz en todas direcciones, de forma desordenada, incoherente. Ilumina una habitación, pero apenas calienta. Ahora imagina un láser de 60 vatios. Es la misma cantidad de energía, pero todos los fotones viajan en perfecta sincronía, en perfecta coherencia. Ese láser puede cortar acero. La energía es la misma. La organización es distinta. Tu cerebro funciona igual. El cerebro de una persona promedio vive en baja sintergia. Sus pensamientos son caóticos. Un hemisferio quiere una cosa, el otro quiere otra. Tiene miedo, duda, se distrae. Su campo neuronal es como la bombilla vieja. Ilumina la realidad, pero no tiene fuerza para cambiarla. La realidad para esta persona es rígida, es dura. Las cosas le pasan y no puede hacer nada.
Pero cuando entrenas tu mente mediante la meditación, la respiración o técnicas de atención profunda, elevas tu alta sintergia, sincronizas tus hemisferios cerebrales. Tu cerebro empieza a funcionar como un superconductor único. Te conviertes en el láser. ¿Y qué pasa cuando un campo neuronal de alta sintergia choca con la latice? La realidad se vuelve plástica. La simulación deja de ser rígida. Empiezas a notar coincidencias imposibles. Llamas a alguien y te estaba llamando, necesitas algo y aparece, los obstáculos se disuelven. Esto no es suerte, es que tu capacidad de procesamiento ha subido de nivel, has optimizado el código. Al tener mayor coherencia interna, tienes mayor autoridad sobre la proyección externa. En los casos más extremos que estudiamos en México, vimos a personas con una sintergia tan brutalmente alta que la realidad física perdía toda consistencia. Para ellos, modificar un tejido enfermo o materializar un objeto era tan fácil como para ti mover un archivo de una carpeta a otra en tu escritorio. Ellos entendían que la materia no es un muro, es una interfaz. Y si tienes los permisos de administrador alta sintergia, puedes reescribirla. Así que las reglas del juego son simples, pero difíciles de dominar. 1. La realidad responde a tu atención. Deja de enfocarte en lo que temes, porque lo estás creando. Enfócate en lo que quieres construir. 2. La potencia de tu creación depende de tu coherencia. Si dices que quieres algo, pero en el fondo sientes que no lo mereces, tu señal es incoherente, baja sintergia. ¿El servidor no entiende tu comando? 3. Tú eres el cuello de botella. La latice tiene recursos infinitos. La única limitación es la capacidad de tu procesador para canalizar esa información. No eres un espectador pasivo en un cine. Tienes el mando en la mano. Pero el mando no funciona apretando botones afuera, dinero, poder, fama. El mando funciona ajustando la frecuencia adentro. Si cambias el programa en el proyector, la película en la pantalla cambia instantáneamente. Esa es la gran promesa de la teoría sintérgica. No estamos atrapados en la Matrix, somos la fuente que alimenta la Matrix. Hemos llegado al final de este recorrido, hemos desarmado la realidad pieza por pieza, hemos visto que la solidez es un truco de fuerzas electromagnéticas, hemos visto que los colores son etiquetas internas, hemos visto que el tiempo es un desfase de procesamiento y que el espacio es una red de información interconectada. Ante todo esto, es natural que surja una sensación de vértigo. Es natural preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Para qué me sirve saber todo esto? Mucha gente, cuando se enfrenta a la idea de que la realidad es una simulación o una construcción mental, cae en una trampa peligrosa, el nihilismo. Empiezan a pensar, si nada es real, entonces nada importa. Si esto es un videojuego, entonces da igual si lastimo a otros, si me abandono o si destruyo mi vida. Quiero ser muy enfático en esto, ese no es el mensaje. Esa es la interpretación del cobarde, esa es la interpretación de quien busca una excusa para desconectarse de la vida. El propósito de entender la teoría sintérgica, el propósito de saber que vives en una matrix generada por tu cerebro, no es para que escapes del mundo, es para que puedas vivirlo sin miedo. Piensa en una pesadilla, estás dormido, un monstruo te persigue, sientes terror puro, tu corazón late rápido, crees que vas a morir, pero de repente, en medio del sueño, te das cuenta, tienes un momento de lucidez y dices, espera, esto es un sueño, ese monstruo lo estoy creando yo. ¿Qué pasa con el miedo? Desaparece instantáneamente. El monstruo sigue ahí, con sus dientes y sus garras, pero ya no tiene poder sobre ti, ya no eres su víctima, te conviertes en el dueño de la narrativa. Incluso puedes detenerte, mirar al monstruo y reírte, o preguntarle qué representa. Ese estado es lo que buscamos. A eso le llamamos vivir con lucidez. No se trata de irse a una cueva en el Himalaya a meditar hasta que el cuerpo se evapore. Se trata de estar aquí, en el tráfico, en la oficina, en la cena familiar, pagando las facturas, pero con esa pequeña sonrisa interna del que sabe el secreto. La sonrisa del que sabe que, aunque el escenario parece increíblemente real y los problemas parecen densos y pesados, en el fondo todo es luz. Todo es información, todo es un juego cósmico que tu conciencia ha decidido jugar para experimentarse a sí misma. Cuando sabes que es una construcción, dejas de ser una víctima. La víctima dice, el mundo es cruel, el mundo me ataca,
tengo mala suerte. La víctima cree que la pantalla de cine le está gritando. El creador, el que tiene alta sintergia, dice: el mundo es un espejo. Si no me gusta lo que veo en la pantalla, no peleo con la pantalla. Voy a la cabina de proyección y cambio la película. El creador asume la responsabilidad radical de su propia experiencia. Así que mi invitación final para ti es esta: no tires el mando, no apagues la consola. Al contrario, juega con más intensidad que nunca. Ama profundamente, porque sabes que el otro no es un extraño, es otra terminal conectada a la misma látiz que tú. La separación es una ilusión, así que el amor es la única lógica real de conexión. Trabaja, crea, construye cosas hermosas, pinta cuadros, levanta empresas, escribe libros, no porque necesites acumular píxeles, dinero o fama para ser alguien, sino por el puro placer de ver cómo tu intención modifica el código. Por el placer de ver cómo tu energía interna se manifiesta en materia externa. Siente el frío, siente el calor, siente la tristeza y la alegría. No reprimas nada. Recuerda que la simulación está diseñada para generar qualia, para generar experiencia. Eres un explorador de sensaciones. No te pierdas ni una. Pero mientras haces todo esto, mientras ríes, mientras lloras, mientras luchas, guarda siempre una parte de tu atención en el fondo. Mantén encendido al testigo. Nunca olvides que tú no eres el personaje que envejece en el espejo. Tú no eres el nombre en tu pasaporte. Tú eres la luz que hace posible la imagen. Tú eres el proyector, no la película. La película puede ser de drama, de terror o de comedia. La película tiene un principio y tendrá un final. La cinta se romperá algún día. Pero el proyector, la conciencia que tú eres, esa permanece intacta. Sal ahí fuera. La simulación es de alta definición, los gráficos son espectaculares, la física es consistente, es un escenario maravilloso. Honra el milagro de estar vivo tomando el control de tu propia percepción. Despierta en la partida y empieza a jugar de verdad. Gracias.